por qué se llama así? Pues obviamente la ciberseguridad son riesgos operacionales, transversales en todas las actividades, tanto a nivel individual como a nivel de la empresa, de la sociedad, de las organizaciones. Entonces, es algo que tiene que estar presente, obviamente, sobre todo considerando pues, el enorme impacto que tienen las brechas de seguridad en la actualidad y el enorme impacto financiero también que tienen y el enorme impacto sobre los derechos y libertades de las personas. Bueno, es un fenómeno mundial, no es que solo de nuestro país, es lo que pasa en todo el mundo. Estamos hablando, bueno, cuando hablamos de brecha, más bien lo que nos referimos es que hay como una debilidad que es aprovechada por una amenaza, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que enfocar siempre tener un enfoque de gestión de riesgos dentro de la ciberseguridad y muy preferentemente un enfoque de riesgos cuantitativo, de análisis cuantitativo de riesgos, ¿sí? Para poder realmente tener datos que justifiquen pues, un análisis de impacto, que es lo que hacemos acá. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, una brecha, vamos por las tres dimensiones de la seguridad. Puede ser una brecha de confidencialidad, cuando hay un acceso a los, por ejemplo, a documentos no autorizados, a datos personales no autorizados a terceros, y que hay una vulnerabilidad que permite, pues, tenerlos. Las vulnerabilidades pueden ser organizacionales y técnicas. También, por supuesto, brechas de integridad, cuando la información es modificada sin autorización. Y las brechas de disponibilidad, cuando la información que debería estar disponible simplemente no lo está debido a un ciberataque, por ejemplo, un ataque de negación de servicio, o puede ser, por ejemplo, un ataque con un ransomware, ¿sí? Que secuestra la información y hay que pagar un rescate, por ejemplo. Bueno, acá no, en realidad en el observatorio pues no tenemos abierto cuentas para la gente en general. Los datos pues podemos clasificarlos en datos simples, pues datos biográficos, por ejemplo, lo que pide el registro, la dirección email, a veces, bueno, que no necesariamente es biográfico, pero otros sí, como el nombre, el apellido, el cónyuge, etcétera, etcétera. Datos, por otro lado, comportamentales, que estamos hablando de geolocalización, por ejemplo, las cookies, direcciones IP en Internet. Tenemos datos financieros, lo que es pago de tarjetas de crédito, pensiones alimenticias, pagos de pensiones alimenticias, por ejemplo, lo que es datos también, ¿por qué no? Incluso datos de criptoactivos, etc. Todo lo que tiene que ver con el mundo financiero. Y por último, pues los datos sensibles de tratamiento especial, que pues ahí tenemos los datos de menores de edad, los datos biométricos, los datos, por ejemplo, que tienen que ver con género, que tienen que ver con cualquier tipo de probable discriminación, que pueden provocar una discriminación, ¿no? Entonces, en general, acá trabajamos básicamente muy paranoicamente, pues proteger los datos personales de terceros, obviamente, que llegan de alguna manera pues, a nuestros repositorios. Entonces se podría decir que estos datos son los más vulnerados, digamos, a manera general, o estos derechos. Sí, pero más bien lo que tenemos que pensar es que hay una lógica de riesgos detrás de esto. Entonces, uno no puede estar 100% seguro. Sobre todo tienes que estar conectado al internet, tienes que utilizar mecanismos digitales. Entonces no existe 100% de seguridad. No es un problema binario como el derecho. El derecho tiene sí o no muchas veces. Eso no es, cumple o no cumple. Estamos hablando de más bien lo que se llama risk-based accountability, es una responsabilidad proactiva demostrada en riesgos, que es diferente. Entonces, obviamente, lo más importante es cambiar esta cultura de riesgos que tenemos en general, comenzando desde lo más alto, por supuesto. En general, vivimos una transición en esto del riesgo. En el ámbito de la ciberseguridad, los últimos 10 años han sido muy importantes porque todavía es un área muy inmadura en general, la ciberseguridad, la gestión de riesgos de ciberseguridad, muy inmadura a nivel mundial, lo que hizo que el Foro Económico Mundial, por ejemplo, presentó una iniciativa para cambiar esta tradición placebo, es decir, simplemente de estimar los riesgos porque yo pienso que es así. Todo lo contrario, hacer un análisis cuantitativo, tener datos que fundamenten y tratar de calibrar el riesgo. ¿Para qué? Para disminuir justamente la probabilidad de ocurrencia de una brecha digital, en este caso, una brecha de seguridad. Bueno, es un poco paradójico porque en Ecuador existe una ley de protección de datos personales, ley orgánica de protección de datos personales, desde el año 2021. 2 años de transitoria, que en realidad el gobierno de Guillermo Lasso no hizo nada al respecto. Quiso hacer algo antes de irse la noche anterior, lo cual el nuevo presidente lo criticó y lo dejó sin ningún efecto. Y todavía no hay una autoridad de protección de datos, la superintendencia de datos todavía está en proyecto, hasta estos momentos justamente pues
esperando que se envíe la terna, justamente desde Ejecutivo, considerando que la terna que dejó el gobierno anterior, pues simplemente no fue anulada por este gobierno, porque de alguna manera fue hecha al apuro y la víspera de salir, ¿no? ¿Y ustedes han hecho algún aporte a a esta ley que está en La verdad, sí, fue parte del proceso del observatorio, por supuesto. Y en otras áreas también, por ejemplo, la ley FinTech, la ley de seguridad digital, que es la que se está en este mes justamente trabajando en la asamblea. Y así se hacen aportes. En la ley de seguridad digital, ¿qué es lo más significativo que ustedes han podido implementar? Justamente, ¿Cuál es la crítica que se hace a la general, había 3 proyectos de seguridad digital. Esto viene desde 2 años antes, ¿no? Ajá. 3 proyectos. Uno de ellos era un poco más maduro. Un problema que pasa mucho en la asamblea es que muchas veces los proyectos carecen de no son muy técnicos. Entonces, es necesario justamente pues entender ciertas cosas. En este sentido, yo veo que el último proyecto es mejor, pero al mismo tiempo no es tan claro a justamente esta transformación de la ciberseguridad que tenemos actualmente hacia lo que es realmente. O sea, si uno no analiza riesgos, no puede tomar medidas de riesgos. Entonces, de alguna manera, está claro una visión todavía de lo que Hobart, por ejemplo, un gran académico al respecto, lo trata como una visión de consultant manager. Es decir, que tienes estándares, los ISO, NEST, de pronto, y básicamente lo que haces es tratar de estar en conformidad, pero es un tipo de conformidad de compliance que ya quedó, que no es completo. Es decir, no es simplemente si tengo este papel, hago esto, no, es qué haces. No es si tienes un cifrado, es qué tan bueno, qué tan efectivo es tu cifrado en la final. Entonces hay que tener métricas. Este cambio de ciberseguridad desde los últimos 10 años, el proyecto ahorita como está no está alineado obviamente a las nuevas prácticas y pues bueno, esas son parte de las sugerencias que se ha dicho, obviamente que la ciberseguridad ha evolucionado y muy simple, para poner el ejemplo, no quiero ser muy abstracto, si uno va al doctor, vas al doctor y dices, me duele el estómago, el doctor no te dice, ok, toma estos antibióticos, o no te dice, anda al quirófano, ahorita te voy a parchar el estómago, primero te manda a hacer estudios cuantitativos. Entonces lo mismo sucede, el proyecto no está tomando en cuenta estos nuevos avances que de alguna manera pueden mucho ayudar y espero que se tomen en cuenta para las recomendaciones, que si bien ha hecho más bien parte de una visión como de organigrama, de cómo gestionar la seguridad, todo, es muy importante también imponer no imponer, más bien proponer una lógica justamente de gestión de riesgos para una mejor toma de decisiones. Como decía, en el caso del doctor, te manda a hacer estudios cuantitativos, estudios de sangre, estudios de lo que sea, antes de darte una medicación. Porque en la ciberseguridad todos dicen, ok, tienes un problema de esto, pon un antivirus, tienes un problema de esto, pon un cortafuegos. No, no es así, tienes que analizar también. Analizar porque las medidas de control de riesgos deben ser a la vez efectivas, eficaces y rentables. Es decir, no podemos, siempre tienes un presupuesto limitado. Entonces es una falencia muy grande ahorita, que no se siente ese espíritu en el proyecto y obviamente es lo que se ha propuesto desde acá. Voy a dividir esta respuesta en 2 secciones. Primeramente, cuando hablamos de avances jurídicos, tenemos que entender que el derecho, sobre todo este derecho de tradición romano-germánica como el nuestro, escrito, derecho civil, que le llaman escuela de derecho civil, no quiero hablar de derecho civil, obviamente derecho privado, pero lo que quiero decir es básicamente que es el deber ser. Y un gran problema que tenemos acá es que podemos adoptar medidas, obviamente, pues, de convenciones internacionales. Hablemos que ciberseguridad, por ejemplo, delitos cibernéticos, pues el COIP sí recogió pues, ciertos elementos de lo que es la Convención de Budapest. Sin embargo, el Ecuador no ha suscrito la Convención de Budapest, que existe fue hecha en 2001, y incluso existe la Convención de Budapest II. Entonces, obviamente, eso hace que tenemos estas tipificaciones en el COIP, pero a la vez no se pueden cumplir, porque nosotros trabajamos en un ámbito territorial del Ecuador enfrentando un entorno de ciberdelincuencia que es totalmente transnacional. Y obviamente eso nos quita mucho lo que es cooperación internacional. Entonces ahí vemos, el deber ser enfrentado a ser es muy diferente. Entonces, ¿de qué sirve que recojamos tipologías de la Convención de Budapest si ni siquiera la firmamos, ratificamos, ¿verdad? Otro aspecto importante de la pregunta, por ejemplo, la protección de datos. Tenemos muchas cosas son copy-paste del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, lo cual no es malo, es bueno más bien, para estar pues básicamente a la par de este estándar internacional nuevo que existe en la protección de datos personales. Bueno, digo nuevo, ya desde 2016 que entró en vigor, 2018 en aplicación. Pero en todo caso, vemos acá, pues pasaron 2 años de transitoria y ni siquiera tenemos autoridad de datos, porque el gobierno de Guillermo Lasso, pues, se olvidó del tema, es totalmente nulo, nefasto para el desarrollo, pues, obviamente, de esto,
de la protección de derechos y libertades de las personas en ese campo digital, y a la final pues falló, y hasta ahora falla. El nuevo gobierno pues ha tomado las riendas, esperemos que lo haga bien. Pero entonces ahí viene justamente el problema. Entonces por eso quería decir, el problema no es realmente jurídico. Jurídico podemos tener maravillas, pero en realidad en la gestión no se lo realiza, ¿no? Y otra cosa importante, ya asentando, en el campo de lo que son los defensores de derechos humanos, están súper expuestos a la final. Todas las organizaciones, ONGs de derechos humanos están súper expuestas a ataques, obviamente. Entonces, yo más bien lo que les pregunto es si las organizaciones no gubernamentales tienen una visión justamente de riesgos dentro de sus propias instituciones, para poder justamente calibrar los riesgos que se enfrentan, para poder perfilar los tipos de amenazas a las que se enfrentan, para poder entender sobre las vulnerabilidades técnicas y organizacionales que tienen. Y seguramente la gran respuesta va a ser no. ¿Por qué no? Porque obviamente no tenemos esa cultura de riesgos, que es la base de la toma de decisiones, resolver problemas y tomar decisiones. Entonces, obviamente, nosotros queremos hacer algo, pero tenemos desconectado en nuestro chip cerebral, disculpe que hable así, tenemos desconectado, sí, justamente el qué hacer con el cómo hacerlo. Entonces, el cómo es lo que falta mucho acá. Entonces, así como la protección jurídica no es suficiente para nada, que hay letra muerta si no viene del otro lado, al mismo tiempo, nosotros tenemos que empoderarnos de la seguridad cibernética, empoderarnos de lo que es la gestión de la vida privada, por ejemplo, cómo manejar de manera confidencial, cómo precatar la integridad de nuestros documentos. Y normalmente, pues yo en el ejercicio de mi trabajo, pues en los últimos 20 años no veo eso. Y todavía es una cultura que está difícil de llegar, ¿no? Porque no es la prioridad por lo general. Las organizaciones como las de derechos humanos no piensan en esos aspectos y son muy importantes hoy en día. Ya, es una pena decir esto, pero igual, es lo mismo, es el deber ser. En el Ecuador no se cumple nada de lo que nosotros hacemos. Tenemos la ley de protección de datos, no se cumple. ¿Sí? Vayas a una gasolinera nomás y ya vas a ver quién es, por dónde es, todo. En esto, institucionalmente, falta muchísimo, porque el gran cáncer del Ecuador es la falta de estabilidad justamente de sus funcionarios, la falta de institucionalidad de las instituciones públicas. Bueno, pongámonos a pensar, llega un nuevo gobierno, cambian los directores, cambian todos, y todo el know-how aprendido se va al cesto de basura, porque viene un político que muy probablemente ni siquiera está formado. Por lo general hablamos de una brecha de educación digital que es muy latente en los políticos ecuatorianos, ¿sí? No en todos, pero la gran mayoría son ignorantes digitales. Y ponemos a pensar en eso, o sea, de ahí venimos, y ellos ponen luego los cargos que luego nos van a dirigir esta sociedad, van a hacer cumplir una normativa. Entonces todo está viciado, ¿no? Todo está viciado. Entonces en ese sentido no le veo, si vamos a mecanismos jurídicos, tenemos la ley de protección de datos, tenemos el COI, por supuesto, tenemos, bueno, otras transversales que pueden entrar con la ley de transformación digital, digamos, en cierto aspecto, no directamente telecomunicaciones, orgánica de telecomunicaciones, tenemos instrumentos jurídicos, pero en realidad, ¿cómo se enfocan para la protección de derechos y libertades? Yo creo que lo que más se enfoca en ese sentido es la ley de protección orgánica de protección de datos personales, porque se fundamenta en la gestión de riesgos, una gestión de riesgos para la protección de los derechos y libertades de las personas concernidas. ¿Okay? Entonces ahora vaya usted a preguntarles a las instituciones cómo van a gestionar los riesgos de vulneración de derechos y libertades de las personas naturales. No tienen idea, nadie tiene idea. Entonces ahí viene el problema. En el Ecuador somos especialistas en qué hacer, pero no en cómo hacerlo. En este caso, en cuanto a las denuncias, notificaciones de violaciones de seguridad de datos, como la ley ecuatoriana dice vulneraciones, más bien, yo prefiero violaciones, me parece más claro. Pero en todo caso, como no tenemos autoridad de protección de datos todavía, y pasará un tiempo hasta que obviamente se constituya pues, una superintendencia, lamentablemente no hay quien recepte estas denuncias directamente de lo que afecta a los derechos y libertades de las personas naturales, tanto si son clientes de una empresa, tanto si son empleados, por ejemplo, pues, una empresa, etcétera, todos tienen derechos. Entonces no hay un ejercicio todavía. Hay el campo constitucional, garantías constitucionales, como por ejemplo pues, el habeas data, pero pues va a otro lado, no podemos hablar de que es un derecho proactivo desde ese punto de vista, es reactivo, y por otros asuntos. Entonces, no tenemos eso. Por ahora es letra muerta. Lo que tenemos, sí, por supuesto, la protección, bueno, pero no directamente enfocada en los derechos de las personas, por ejemplo, lo que hace Arcotel, lo que es el EQ 911, los CERT, bueno, básicamente lo que es la respuesta a incidentes, registrar los incidentes de seguridad, tenemos la super de bancos, en lo que es la intermitencia, por ejemplo, del servicio,
pues está directamente enfocado, como digo, en los derechos y libertades de las personas. Eso es labor de justamente la nueva superintendencia de datos que debe constituirse en estos meses, esperemos semanas. Y ahorita está el ecuatoriano totalmente desprotegido. Solo para dar un ejemplo, pues, de conocimiento público, en 2019 todos los datos ecuatorianos se revelaron pues, que estaban obviamente pues, en un montón de lugares, ¿sí? Unos lícitos, entre comillas, como pues, el caso de Nova Strach, ¿no es cierto? Que todos los datos ecuatorianos, incluso todos los menores, fueron allá de fuentes públicas, como el BIES, por ejemplo. Y pues en la Deep Web, pues también los datos ecuatorianos son bastante accesibles en general, todos esos datos. Entonces, ¿qué pasó allí? Nosotros podemos decir que lo que hizo el gobierno al final, bueno, en este caso Fiscalía, es emprender una investigación y acusar a empresas de esto, obviamente, pues fundamentándose en el Código Penal, en el Código Orgánico Integral Penal, en lo que es como atentado a la intimidad de las personas, ¿sí? Lo cual no cabe realmente, porque es una figura penal que tiene que ir contra el delincuente, no contra la empresa. La empresa es responsable del tratamiento de datos. Pero al mismo tiempo, lo que muchos no dicen, hay que decirlo, es que esos datos salieron de fuentes públicas, es decir, el responsable de cuidar esos datos personales de todos los ecuatorianos era el gobierno ecuatoriano. Y es el gobierno el que no implementó medidas para ello. Entonces, la responsabilidad no es de las empresas que se aprovecharon de una desregularización de la gestión de datos personales, de la protección de datos personales, sino más bien del gobierno. Entonces, yo lo que digo es que tenemos que ir al responsable principal. El responsable principal es el gobierno. Entonces, si el gobierno mismo no precautela, ¿sí?, los derechos y libertades de las personas, en un entorno que se llama metaregulatorio, es decir, donde son las empresas las que tienen que cuidar esos derechos y libertades de las personas, obviamente va a ser mucho más complicado. Vamos a pasar meses y años tratando de de ejecutar un plan de permeabilidad para que se entienda justamente cómo lograr proteger a la vez el derecho a la protección de datos de las personas y todos los derechos conexos allí, como la no discriminación, por ejemplo, etcétera, y a la vez cómo poder nosotros enfocar una gestión de riesgos realmente efectiva desde un punto de vista no individual, sino societario. Es decir, que a la vez va a haber sanciones, pero la misma superintendencia de datos tiene que convertirse en un ente proactivo, ¿sí? Si es que ellos van a difundir una visión de gestión de riesgos, de protección de datos errónea, simplemente nada va a funcionar. No, y yo veo, lamentablemente, el reglamento de protección de datos es bastante obsoleto en muchas áreas. Y es lamentable, ¿no?, que haya salido de esa manera en muchos aspectos. Es decir, todavía pensando en un derecho administrativo totalmente prescriptivo, donde solo se hace lo que dice la ley, cuando en realidad el modelo de la ley de protección de datos es más bien metaregulatorio y fundamentado en riesgos. En que en esta sección de protección de derechos no te dice cómo hacerlo, te dice hazlo, se va más bien a los objetivos de protección. Entonces, ahí hay un empalme que no cuadra, porque hay que primero analizar la naturaleza de la ley de protección de datos de un plano de gobernanza corporativa, lo cual no está plasmado en ese reglamento. El reglamento para mí es totalmente, o no totalmente, parcialmente incompatible a lo que persigue la ley. Entonces, hay estos problemas. Y obviamente, el gran problema es este, que no se logra entender que la protección de datos no es solamente un problema jurídico, sino que es un problema sobre todo de gestión. Es un matrimonio entre el derecho a protección de datos, es un matrimonio con seguridad de la información, ¿sí?, y un matrimonio, por supuesto, con gestión de riesgos. No puede funcionar solo. Y lamentablemente ahorita estamos totalmente desprotegidos por esa falta de comprensión de los mismos que están, obviamente, en los cargos públicos. Capacitarse, entender cómo gestionar su privacidad. Hay organizaciones, incluso sin fines de lucro aquí en Ecuador, como el Centro de Autonomía Digital, que tienen muchas iniciativas justamente con organizaciones sociales. Los hemos tenido en la Universidad Andina, justamente con ellos, para eso, para capacitarles, para que sepan cifrar su información, sepan clasificar qué es confidencial, sepan saber qué comparten, qué no, tengan una estrategia comunicacional, entre muchas otras cosas, para que disminuyan ese riesgo justamente de ataques que tienen tanto como instituciones y también en el plano personal, porque estamos hablando de personas que luego son perseguidas, ¿verdad? Entonces, esa es base de capacitación. Capacitación es la única manera y en este sentido, pues también cooperación. ¿Cooperación con quién? Cooperación con justamente estas iniciativas, como les digo, que están por velar por los derechos digitales de las personas, por los derechos de la vida privada,
Se me ocurrió el CAD, por ejemplo, hay otro, por ejemplo, Derechos Digitales de Chile, hace mucho eso. El observatorio también hemos tenido iniciativas al respecto. Es decir, buscar esa comunidad, pensar que la seguridad de la información es muy importante hoy en día, pensar que sin seguridad no hay vida privada y pensar que no hay vida privada sin seguridad también, al inverso. Es la única solución, no hay otra lamentablemente, es que es capacitarse.